El ejercicio dice: determine el ángulo de rotación en A y la deflexión 1 bajo la carga hacia abajo y la deflexión 2 en el punto medio de la viga mostrada. Este ejercicio lo vamos a resolver por el método área-momento. Lo primero que hacemos es calcular las reacciones en los apoyos. Para ello, hacemos momento en el punto A positivo en contra de la manecilla del reloj. La fuerza P hacia arriba tiene un brazo de L menos A. La fuerza P hacia abajo va a favor de las manecillas del reloj, entonces se pone con valor negativo y tiene un brazo A, y la fuerza BY gira en contra de la manecilla del reloj, por lo cual es positiva y tiene un brazo L. Todas estas fuerzas se igualan a cero. Se despeja la reacción en BY y se obtiene esta fórmula. La simplificamos a esta expresión. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La reacción AY más P menos P, estas dos P se cancelan y solo queda la reacción en el apoyo. Esto lo igualamos a 0. Entonces despejamos la reacción AY y nos da esta fórmula. El siguiente paso es realizar los diagramas de cortante y momento. Entonces empezamos. En el punto A, el diagrama de cortante sube el valor de la reacción en A, que es P, factor común de L menos 2A sobre L. En este tramo no hay ninguna fuerza, entonces se mantiene constante. Acá baja el valor de la fuerza P, llegando a menos 2PA sobre L. En este tramo no hay ninguna fuerza, entonces el valor se mantiene constante en menos 2PA sobre L. Acá nuevamente sube la fuerza P, entonces llegamos al mismo valor de la reacción en A, que es P, factor común de L menos 2A sobre L. Nuevamente en este tramo no encontramos ninguna fuerza, por lo cual es constante. Y por último, se le suma la reacción en B, que es inversa a la reacción en A, entonces llegamos al valor de 0. Para el diagrama del momento tenemos que hallar las áreas de estas regiones. Esta región va a ser positiva, esta negativa y esta otra positiva. La región 1 va a arrojar este valor de PA, factor común de L menos 2A sobre L, debido a que es un rectángulo de lado A y de altura P, factor común de L menos 2A sobre L. Entonces nos da esta área 1. Ahora tenemos esta segunda área negativa, cuyo valor de la altura es menos 2PA sobre L y del lado L menos 2A. Entonces multiplicamos altura por base y eso nos da menos 2PA factor común de L menos 2A sobre L. Le restamos a este valor y nos da menos PA factor común de L menos 2A sobre L. Este valor es el mismo de esta área, solo que con signo contrario, por lo cual el diagrama llega a 0 nuevamente. Tenemos que la viga es simétrica con cargas antisimétricas, por lo cual la deformada se va a dar en este sentido, siendo la deformación en el punto D igual a 0. Trazamos una tangente en A y esto nos va a generar varios valores de D a D', C a C' y C' a C''. C' a C'' es igual a la desviación tangencial de C' con respecto a A.
Al trazar estas líneas perpendiculares a la horizontal que lleguen hasta la tangente hecha en A, encontramos que se hacen unos triángulos. Entonces podemos hacer semejanza de triángulos para hallar dichos valores. Entonces se establece que d de' es a L medios igual que C es igual a A. Ahora establecemos las siguientes igualdades. La distancia de C a C' va a ser igual a la deformación 1. Ahora la distancia de C a C'' va a ser igual a la deformación 1 más la distancia de C' a C''. A su vez, la distancia de C' a C'' va a ser igual a la desviación tangencial de C' con respecto a A. Recordemos que la desviación tangencial va a ser igual a la distancia que hay desde la deformada hasta la tangente trazada en A. Entonces, la distancia de D a D' va a ser igual a la desviación tangencial de D con respecto a A. A través del segundo teorema de área-momento, donde la desviación tangencial de D con respecto a A va a ser igual al área de esa sección por el brazo de la misma. Entonces, en esta sección encontramos que van a haber dos áreas, el área 1, que es esta, y el área 2, esta de acá, multiplicada por un brazo 1 y un brazo 2. Entonces, encontramos que el brazo 1 va a ser igual a L medios menos A más el centroide del área 1, que es A tercios. El brazo 2 va a ser igual a 2 tercios, que es el centroide de esta área, con respecto al punto D, por L medios menos la distancia A. Resolviendo nos da que el brazo 2 es igual a L menos 2 A tercios. Este diagrama de momento está dividido entre el módulo de rigidez y la inercia de la viga. Entonces debemos hallar el área 1 y el área 2. El área 1 es un triángulo de base A por altura PA L menos 2A sobre L. Entonces da como resultado PA al cuadrado factor común de L menos 2A sobre 2L módulo de rigidez y la inercia de la viga. La segunda área también va a ser un triángulo. Entonces el área va a ser igual a base por altura sobre 2. La base va a ser igual a L medio menos A y la altura va a ser igual a PA multiplicando a L menos 2A sobre L factor de rigidez de la viga por la inercia. Entonces esto nos va a dar esta expresión que va a ser igual a PA por L menos 2A por L menos 2A sobre 4L factor de rigidez de la viga por la inercia. Resolviendo nos da PA factor común de L menos 2A al cuadrado sobre 4L factor de rigidez de la viga por la inercia. Ahora reemplazamos el valor de las áreas y los brazos en la fórmula de la desviación tangencial de D con respecto a A. Entonces tenemos la siguiente expresión. Entonces hacemos un factor común de L menos 2A sobre 2L y nos da esta expresión. Sumamos los términos porque tenemos denominador del mismo denominador, sacamos factor común PA. Esto nos da esta expresión sumando los términos con el mismo denominador. Entonces, este término con este término se eliminan. Este término se resta con este término. Nos queda la siguiente expresión. PA
que multiplica a L menos 2A sobre 2 veces L factor de rigidez por la inercia, multiplicando a L elevado al cuadrado menos LA sobre 6. Acá podemos sacar factor común L, que se va a cancelar con esta L de acá, quedándonos la siguiente expresión. PA que multiplica a L menos 2A, que a su vez multiplica a L menos 2A sobre 12 EI. Esto va a ser igual a la deformación tangencial de D con respecto a A, que va a ser igual a la distancia de D con respecto a D'. Ahora con la relación de triángulos realizada anteriormente, tenemos que la distancia de C a C'' va a ser igual a 2 veces A por la desviación tangencial de C con respecto al punto A sobre L. Entonces, la distancia de C a C'' va a ser igual a PA al cuadrado de L menos 2A por L menos 2A sobre 6 L e I. Utilizando de nuevo el segundo teorema de área-momento para hallar la distancia de C' a C'', encontramos que esta distancia va a ser igual a la desviación tangencial de C' con respecto a A, que esto a su vez va a ser igual al área 1 multiplicado por el brazo, que va a ser igual a A tercios. Entonces, reemplazando A1 y multiplicándola por el brazo, tenemos que la desviación tangencial de C' con respecto a A va a ser igual a P por A elevado a la 3 por L menos 2A sobre 6 L e I. Esto va a ser igual a la distancia C' a C''. A través de la igualdad planteada anteriormente, tenemos que la deformación 1 va a ser igual a la distancia de C a C'' menos la distancia de C' a C''. Habiendo hallado ya estos dos valores, reemplazamos en la igualdad. Tenemos que C a C'' va a ser igual a PA al cuadrado por L menos 2A por L menos 2A sobre 6 L e I menos el valor de C' a C'', que va a ser igual a PA elevado a la 3 por L menos 2A sobre 6 L e I. Tenemos el mismo denominador, entonces sumamos los términos del numerador. Entonces va a ser igual a 4PA a la 4 menos 4L PA elevado a la 3 de L al cuadrado por PA al cuadrado. Esto lo hicimos restando y multiplicando los términos del numerador anterior. Sacamos factor común PA al cuadrado, factor común de 4 al cuadrado menos 4L por A menos L al cuadrado sobre 6L E por I. Tenemos esta expresión de acá que va a ser igual a A menos B al cuadrado. Entonces tenemos igual, la deformación 1 va a ser igual a P por A al cuadrado por 2A, que es la raíz de este término, menos la raíz de este término, que es L, sobre 6L por el módulo de rigidez por la inercia. Entonces, ya hallamos una incógnita que es la deformación en 1, entonces ahora nos imponemos hallar la rotación en el punto A. Esto va a ser igual a la distancia que hay entre D y D' sobre L medios. Esta relación se da debido a que la rotación es igual a la tangente y D' es igual al cateto opuesto y L medios es igual al cateto adyacente. Entonces, reemplazando los valores, estos dos de acá abajo pasa a multiplicar la expresión PA por L menos 2A por L menos A sobre 12 L e I. Simplificando, tenemos que PA
por L menos 2A por L menos A sobre 6 LEI va a ser igual al ángulo de rotación en A. La deformación en 2 tenemos que va a ser igual a 0 debido a que la viga es simétrica y con fuerzas antisimétricas, y la deformada se va a presentar de esta manera. En el punto D la deformación va a ser igual a 0.